Hola, ¿qué tal? Continuemos con la lectura. Llegamos al capítulo 19 del proyecto de psicología para neurólogos y de la primera parte, por supuesto. Tiene por título Procesos primarios, dormir y sueños. A esto va asociada la observación 114 o la nota al pie de página 114 de James Strachey que dice: los últimos párrafos de esta sección, así como los dos siguientes, contienen muchas anticipaciones de la interpretación de los sueños. Comienza el texto. Ahora surge la pregunta: ¿con qué recursos cuantitativos es, pues, sufragado el proceso primario psi? Sufragado quiere decir sostenido el proceso primario psi. Y no creo que sea necesario hacer el recordatorio de proceso primario, pero permítame un segundo. No, vamos a dejarlo así. Proceso primario. En la vivencia de dolor es evidente que la cantidad que irrumpe de afuera en el afecto, la cantidad endógena desprendida o desligada por facilitación. En el proceso secundario del pensar reproductor es evidente que sobre neurona C se puede transferir una cantidad intercelular mayor o menor desde el yo, a la cual será lícito designar interés de pensar y que es proporcional al interés afectivo toda vez que éste haya podido generarse. Aquí hay ¿cuántas? Una, dos observaciones de James Strachey. Dice cantidad endógena o QN. Voy a retomar un poquito antes en el afecto, la QN o cantidad endógena desprendida o desligada. Aquí en cuanto a endógena, James Strachey nos dice 115 Kend, una palabra en alemán que se puede deletrear Q-E-N-D. En el original, es decir, en el manuscrito original, en la primera versión en alemán se soslayó el End y solo reza Quantitat. Estoy una vez más latinizando el alemán. Eso al respecto de la 115. La 116 nos dice, al respecto de esta frase a la cual será lícito designar interés de pensar, 116 nos dice, tal vez equivalente a la, entre comillas, atención, cierra comillas, mencionada en la oración siguiente y examinada con detenimiento luego. Páginas 409 y siguientes. Estamos ahorita en la 381. Voy a retomar entonces esto ya sin las observaciones de James Strachey. Ahora surge la pregunta: ¿con qué recursos cuantitativos es, pues, sufragado el proceso primario psi? Sufragado quiere decir sostenido. Ajá. En la vivencia de dolor es evidente que la cantidad que irrumpe de fuera, en el afecto, la cantidad endógena desprendida o desligada por facilitación. En el proceso secundario del pensar reproductor es evidente que sobre una neurona C se puede transferir una cantidad intercelular mayor o menor desde el yo, a la cual será lícito designar interés de pensar y que es proporcional al interés afectivo toda vez que éste haya podido generarse. Entonces, solo se debe averiguar si existen procesos psi de naturaleza primaria para los que basta la cantidad intercelular aportada desde phi, o si la investidura phi de una percepción se suma de manera automática un monto psi, entre paréntesis, atención, y solo así se posibilita un proceso psi. Aquí nos pide una breve referencia a la página 382. Perdón, 382. Continúa. Quede abierta esta cuestión en espera de que llegue a ser resuelta por adaptación especial a algunos hechos psicológicos. Es un hecho importante que cotidianamente, mientras dormimos, estamos frente a procesos primarios psi, como aquellos que en el desarrollo psi poco a poco han sido sofocados biológicamente. Un segundo hecho de igual significatividad, que los mecanismos patológicos que el más cuidadoso análisis pone en descubierto en la psiconeurosis tiene la máxima semejanza con los procesos oníricos. De esta comparación, que luego explicaremos en la página 386, resultan las más importantes conclusiones. Aquí hay dos observaciones. Al respecto de la palabra psiconeurosis viene un asterisco que dice primer registro de este término en lugar de neuropsicosis.
Ya veo. Y por último, bueno, una segunda observación, la 117 de James Strachey, dice este párrafo, nos encontramos con la primera enunciación de una de las más trascendentales, probablemente, de las observaciones de Freud. Claro, la comparación entre los procesos de la psiconeurosis con los procesos oníricos. Vamos entonces a continuar con el texto que dice, en primer lugar, corresponde incorporar a la teoría del hecho del dormir. La condición, la condición esencial del dormir se discierne con claridad en el niño. El niño se duerme siempre que no lo moleste ninguna necesidad o estímulo exterior, como hambre o mojadura. Se adormece con la satisfacción al pecho. Esto de al pecho está entre paréntesis. También el adulto se duerme fácilmente post coenam et coitum. Esto es en latín, para que vean. Sigmund Freud escribía en alemán, pero usaba a veces palabras en español, palabras en francés, palabras en inglés y palabras también en latín. Ajá. Retomando este texto en particular y ya con la traducción del latín al español, también el adulto se duerme fácilmente después de la cena y del coito. Condición del dormir, continúa el texto, entonces es el descenso de la carga, entre paréntesis, una palabra que supongo debe ser alemana, como se tradujo como carga, Ladung, carga endógena en el núcleo psi. Repito, condición del dormir entonces es el descenso de la carga endógena en el núcleo psi, que vuelve superflua la función secundaria. En el dormir, el individuo se encuentra en el estado ideal de la inercia, aligerado del reservorio de la cantidad intercelular. Aquí nos remite a la página 341. Este reservorio en el adulto está reunido dentro del yo. Tenemos derecho a suponer que la descarga del yo es lo que condiciona y caracteriza al dormir, y como de inmediato se aclara, con ello se proporciona también la condición para los procesos psíquicos primarios. Hay tres observaciones. La primera es de James Strachey, la 118, que dice al respecto de esta frase, este reservorio en el adulto, nos dice James Strachey. Esto fue tomado del alemán que se lee, o lo voy a latinizar, Beim con B, B labial y M al final, Beim Erwachsenen. Beim Erwachsenen. Erwa es ERW, Chsenen. En el original, veas el párrafo que sigue. En la primera edición en alemán de esta obra se tradujo erróneamente como al despertar. Esa campana que se escucha, y que espero que no se escuche tanto realmente al tener pegado mi boca al micrófono, es el anuncio de que pronto va a pasar el camión de la basura cerca de mi casa. Pero bueno, esa fue la primera observación, la de James Strachey respecto de este párrafo. No quise interrumpirlo para no cortar la idea. La segunda, dentro del yo de esta frase, nos refiere a la página 368. Esto debe ser también una nota, pero no es como tal introducida a pie de página. Y la tercera observación en este párrafo que les acabo de leer, decía el texto, tenemos derecho a suponer que la descarga, ahí se introduce una palabra del alemán que fue traducida al español como descarga y que es Entladung, E-N-T-L-D, E-N-T-L-A-D-U-N-G. Entladung. La estoy latinizando, no sé realmente cómo se pronuncia el alemán. Continuaré. No es seguro que el yo se aligere por completo en el adulto durmiente. Como quiera que fuere, el yo recoge un sinnúmero de investiduras que, no obstante, se restablecen enseguida y sin trabajo con el despertar. Esto no contradice ninguna de nuestras premisas, pero indica que es preciso suponer, entre neuronas bien conectadas, unas corrientes que, como en vasos comunicantes, atañen al nivel total. Si bien en cada neurona la altura del nivel solo tiene que ver proporcional, solo tiene que ser proporcional, no necesariamente uniforme. Otra vez, tres observaciones de James Strachey
En esta frase, como quiera que fuere el yo, ahí introduce la 119, seguramente algo al respecto de... Ajá. En el original viene ahí la palabra alemán es, simplemente eh, es. Esta palabra fue puesta como en la primera edición en alemán de esta obra. La segunda observación de James Strachey al respecto de la palabra recoge, esta viene del alemán einsehen, einziehen, einziehen. Realmente no sé cómo se pronuncia, pero vamos a continuar. La última observación al respecto de esta frase, no necesariamente uniforme, nos remite James Strachey a la página 418. De las peculiaridades del dormir, continúa el texto, de las peculiaridades del dormir se deducen muchas cosas que no se habrían podido colegir. Observación 120, que dice, al respecto de esta palabra podido, que fue traducida al español como, digamos, una conjugación del verbo poder, es tomado del alemán Lies, Liesse, traducido por el potencial habrían podido en el original. En la primera edición en alemán se lee last, han podido. Es simplemente cuestiones de traductor. Continuamos, dice, el dormir se singulariza por una parálisis motriz, una parálisis de la voluntad. La voluntad es la descarga de la cantidad intercelular psi global. En el dormir, el tono espinal está en parte rescindido. Es probable que la descarga motriz phi se exteriorice en el tono. Otras inervaciones subsisten junto con sus fuentes de excitación. Nuevamente, 3 observaciones por James Strachey. La primera, la 121, va ligada a una parálisis de la voluntad, esta palabra, esta frase. Dice James Strachey, sobre este punto, ampliado luego en las páginas 383 y 84, se insiste en posteriores escritos. Por ejemplo, interpretación de los sueños. Este es un excelente ejemplo de lo que hace James Strachey. Simplemente nos interrumpe para decirnos qué crees. En la página que sigue viene más detalles. Ay, gracias. Pero bueno, voy a dejarlo a James Strachey, voy a dejarlo para que esta lectura también cuando yo la vuelva a escuchar me sirva para hacer un diagrama mucho más directo de lo que James Strachey quiso decirnos con todas sus interrupciones. Ahora, al respecto de esta frase, yo la leí como cantidad intercelular psi global, pero literalmente en el texto está QN psi global. Ajá. Ahí James Strachey nos pide revisar la página 162. Y ahí me equivoqué, no eran 3 observaciones, solo han sido 2. Continúa en el texto. Es en extremo interesante que el estado de dormir se inicie y sea provocado por el cierre de los órganos sensoriales clausurables. Observación 122. Veas interpretación de los sueños. ¿Cómo se llama? Tomo 4 de la Standard Edition, página 49. Órganos sensoriales clausurables. Durante el dormir durante el dormir no se deben hacer percepciones y nada lo perturba más que la emergencia de impresiones sensoriales, investiduras que entran en sí desde phi. Esto parece indicar que durante el día se envía al encuentro de las neuronas del manto que reciben percepciones desde phi, una investidura permanente aunque desplazable, es decir, la atención. De suerte que muy bien puede ser que los procesos psi primarios se consumen con este transporte psi. Queda sin resolver si están ya preinvestidas las neuronas mismas del manto o lo están las neuronas contiguas del núcleo. Si psi recoge estas investiduras del manto, las percepciones se producen sobre neuronas no investidas y son de poca monta, quizás incapaces de proporcionar desde omega un signo de cualidad. Me he saltado ya varias observaciones para no detener la, Voy a incluir esta de James Strachey, justo aquí en este punto de la cualidad, nos dice la 123. En el original se lee, no, ¿saben qué? Algo semejante, voy a saltarme todo esto del alemán. No me importa realmente cómo
lo tradujeron otras personas. Lo importante es aquí cómo lo tradujo James Strachey. Quizás sean capaces de, bueno, algo semejante a lo que Freud propone en este párrafo de la cualidad, eh, lo encontramos sugeridos entre otros sitios. Ay, es decir, es que ni siquiera es una referencia exhaustiva. Eh, en una nota, perdón, en el texto, nota sobre la pizarra mágica, volumen 19, páginas 246 y 247. Continuaré. Según hemos conjeturado con el vacilamiento, perdón, con el vaciamiento, otra vez, según hemos conjeturado con el vaciamiento de la neurona omega, cesa también una inervación de descarga que acrecienta la atención. También el enigma del hipnotizador se debe abordar aquí. Sobre este recogimiento de la investidura atención en la hipnosis, ha de descansar la aparente inexcitabilidad de los órganos sensoriales. Nota 124, déjenme ver, se vuelve a hacer referencia a esta posibilidad en el texto Psicología de las Masas y Análisis del Yo, volumen 18, página 120, donde una nota mencionamos otros lugares en que Freud alude a la distracción de la atención. Finalizamos este texto, dice, entonces, mediante un mecanismo automático, el correspondiente simétrico del mecanismo de la atención excluye psi, las impresiones phi, mientras él mismo no está investido. Voy a leerlo de forma extensiva. Mediante un mecanismo automático, el correspondiente simétrico del mecanismo de la atención excluye las neuronas no pasaderas, las impresiones, mientras que las neuronas pasaderas excluye psi las impresiones phi. Otra vez. Entonces, mediante un mecanismo automático, el correspondiente simétrico del mecanismo de la atención excluye el sistema de neuronas no pasaderas, las impresiones de neuronas pasaderas, mientras él mismo no está investido. Así sería, como lo más eh, transmisible, que es un texto difícil. Finaliza. Ahora bien, lo más asombroso es que en el dormir discurren unos procesos psi, los sueños, que presentan muchos caracteres no entendidos. Hasta aquí. Termina el capítulo 19. Dejémoslo así. Así, así, así. Ah.